Hermanos, esta tarde les voy a pedir si por favor se ponen de pie juntamente conmigo y abren sus Biblias a Efesios 4. El día de hoy vamos a estar estudiando el versículo 29, Efesios 4, 29. ¿Estamos listos, hermanos? La palabra de Dios dice de la siguiente manera: no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Si por favor encierran sus ojos, inclinan sus rostros en reverencia a nuestro Dios Padre Altísimo. Padre, venimos delante de ti, Señor, una vez más para encomendarnos, Padre, a ti, Señor. Sé con nosotros, ayúdanos, Padre. Hemos llegado al momento donde se proclama, Señor, tu palabra. Pido que seas con nosotros, que prepares mentes, corazones, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a ser transformados más y más por medio de tu palabra, por medio de tu Santo Espíritu, Señor. Más y más a la semejanza de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Padre, necesitamos de tu ayuda, necesitamos ser cambiados. El día de hoy, Señor, nos enfocamos en nuestro hablar, Padre. Ayúdanos, Padre. Sé conmigo en lo personal, Padre, dame fuerzas, ayúdame a permanecer fiel al texto, Señor, a tu palabra. Dame las fuerzas para terminar, Señor, el mensaje el día de hoy, que pueda hablar de una manera clara, de una manera elocuente, Señor. Y Padre, como te pedimos cada semana, cualquier cosa que hagamos, ya sea en pensar, hablar o hacer, que sea solamente para tu honra y tu gloria, nada más, Señor. Te lo pedimos todo en el glorioso nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares una vez más. Hermanos, hace unas semanas, no sé si ustedes se acuerdan, hablábamos de cómo Pablo se enfocaría en los cambios que afectan todo nuestro ser. Les recuerdo, hemos estudiado la carta de los Efesios incluso ya son varios años. Del capítulo 1 al 3 estamos viendo todo lo teológico, todo lo que ahora es verdad en Cristo, toda bendición, ¿verdad? Vemos en el capítulo 1, toda bendición espiritual que ahora es nuestra en Cristo Jesús, toda bendición espiritual en los lugares celestiales que Cristo ha comprado por nosotros. Vimos entonces cómo ahora en Cristo tenemos un nuevo nacimiento. Hemos visto los conceptos del deshacerse del viejo hombre, aquel que está corrupto, aquel que muere según la corrupción que existe en él. Y ahora somos llamados a ponernos el nuevo hombre. Pablo, de manera sinónima, menciona el ponerte a Cristo, el vestirte, revestirte de Cristo. Esto crea una expectativa de cambio. Ahora, Pablo ya mencionó varios cambios que ocurren. Cuando hablamos de ser afectados en todo nuestro ser, estamos hablando de nuestro pensar, de nuestro hablar y de nuestro hacer. El cristiano ahora debe ser muy diferente. Eso significa que antes de Cristo éramos de una manera y ahora habiendo llegado a Cristo deben haber cambios. Ahora no va a ser perfecto. No estoy mencionando que de un día para otro puedes cambiar por completo y ya estás glorificado. Absolutamente no. El cambio va de poco a poco. Unas personas van corriendo, otros vamos más lento. Pero el punto es de que vamos cambiando poco a poco por medio del poder del Espíritu Santo y por la palabra de Dios que es proclamada. Entonces cada persona debemos de tener esto se llama la santificación, ¿no?, del creyente, que vamos transformándonos más a verdaderamente vernos como los santos que ya somos posicionalmente en Cristo Jesús. Pablo ya mencionó el cambio que ocurre de la mente, se los leo, Efesios 4, 17 al 18. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis como andaban también los gentiles, aquí está, en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Si ustedes se acuerdan, hablamos de cómo la mente del mundo no es la mente de Dios, incluso es opuesta a Dios, en todo lo que provee, en todo lo que dice, en todo lo que hace. No significa que el mundo no hay cosas buenas en el mundo. Acuérdense que al final de cuentas es creación de Dios. Está, como quien dice, la marca de Dios en el mundo, el cual permite que ocurran algunos bienes. Incluso el ser humano, creado a la imagen de Dios, experimenta la gracia general. El día de hoy todos estamos de pie y el oxígeno llena nuestros pulmones porque así Dios le ha placido.
Pero no solo el creyente está vivo el día de hoy, sino también el que no cree. Esto es gracia general por parte de Dios. Sin embargo, lo que sabemos es de que todo lo que el mundo piensa, lo que cree, lo que dice, lo que enseña, de alguna manera u otra va en contra de lo que Dios ha diseñado para nosotros. Habla una vez más de una mente entenebrecida. Esta es la que existe en el mundo. Y ahora el cristiano, el que ha puesto su fe en Cristo Jesús, que ahora no es de este mundo, es ahora como alguien que anda a luz de la palabra de Dios. Entonces se contrastan las dos cosas, ¿verdad? Los que tienen la mente entenebrecida, la oscuridad del mundo, con la luz de la palabra, la luz que somos para el mundo como cristianos. Nuestra mente ahora ha sido alumbrada por la verdad de Cristo, amén. En Efesios 4, 20 al 21, se los leo. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad lo oíste y habéis sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús. Una vez más, nuestra mente ha sido alumbrada. Nuestra mente ahora es aquella que ha aprendido a Cristo. Y si ustedes se acuerdan, hablábamos de cómo es el todo de nuestro ser, haber creído en Él y ahora pensar o empezar mínimo a alinear nuestro pensar a la palabra de Dios, las palabras mismas de nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada consideramos el hacer. Entonces ya vimos la mente, ahora veamos el hacer, literalmente las obras físicas. Efesios 4:28, el que roba no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Literalmente, una vez más, el labrar, ¿verdad?, con las manos. Vemos un llamado de cambiar a hacer lo que honra a Dios, lo que es honroso. Noten también que ya hemos visto un poco acerca de nuestro hablar. Efesios 4:25, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y todos estos puntos, de nuevo, son tan prácticos, son tan claros, que son cosas que ustedes y yo debemos ya de empezar, no solo a entender, sino a empezar a implementar. Una de las cosas que nos enfocamos es de que el cristiano, ahora estando en la verdad de Dios, somos llamados a no hablar falsedad, no hablar mentira, obedecer el mandato de Dios de no mentir. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Ahora, el día de hoy veremos el hablar con más profundidad. En nuestro versículo de enfoque que estamos considerando el día de hoy vemos dos cosas, una contrastada con la otra. Primero que nada, no ser mal hablados, contrastada con el hablar bien. No ser mal hablados, sino hablar bien, lo que es bueno. El enfoque siendo el hablar lo que edifica a los demás, impartiendo gracia a los que nos escuchan. Ahora, también hay un dato muy importante, muy interesante, en lo que Pablo incluye en esta sección del hablar. El versículo 30 está conectado con el versículo de hoy, pero lo vamos a ver, si Dios lo permite, la semana que entra. Porque hay varias cosas que tenemos que ver, pero sí es tan muy importante reconocer que están conectados. Veamos entonces una vez más el versículo 29. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala. Ahora, tal vez sus traducciones dicen ninguna palabra corrompida. La palabra en sí, en el lenguaje original, en el griego nuevo testamental, es literalmente podrida, podríamos decir, literalmente corrupción en vegetales, frutas o producto de animal. La corrupción es que ya no es buena para algún uso de consumo. Nos comunica claramente que las palabras no deben ser malas, no deben ser corrompidas, pues no tienen ningún uso bueno, es el punto. El cristiano redimido es alguien que también tiene su hablar redimido. Espero que ya nos está quedando bastante claro que en la redención nuestro todo es afectado y deben haber cambios en nuestras acciones. Lo que antes pensábamos ya no es lo que pensamos. Lo que antes hacíamos ya no es lo que ahora hacemos. Y lo que antes hablábamos también debe cambiar. Ya no es lo que debemos hablar. Hermanos, el hablar también sufre los efectos de la corrupción.
nuestra salvación en Dios por la redención en Cristo y la obra santificadora del Espíritu Santo van cambiando todo esto. Y sabemos que es necesario, expertos éramos, muchos en ser mal hablados. Pero por gracia de Dios, por la salvación que hay en Cristo, eso debe de ir cambiando. Yo he escuchado a personas que me dicen, yo hablo así porque soy de acá, yo hago esto porque siempre es lo mismo, así somos, muy propensos a justificar o a defender nuestras acciones. Y los mexicanos, arriba de la lista, no, pues yo soy así porque soy de este estado, porque soy de acá y soy de allá. En Cristo somos nueva criatura. Todo va cambiando, hermanos. Por medio del Espíritu, por medio de la palabra, que nuestra mente ahora ha sido iluminada, empezamos a entender, primero que nada, ver lo malo que eran las cosas, como las hacíamos, y ahora entender lo que debemos de estar haciendo. Ese es el caminar del cristiano. Y nuestro hablar no es exento a esto. Ahora, la Biblia, hermanos, para aclarar, dice muchísimo acerca del hablar y de las cosas que decimos. Voy rápido, hermanos, son varios proverbios, se los leo, pienso que nos va a dar la idea a lo que me refiero. Proverbios 10:11, fuente de vida es la boca del justo, pero la boca de los impíos encubre violencia. Proverbios 10:31 al 32, la boca del justo emite sabiduría, pero la lengua perversa será cortada. Los labios del justo dan a conocer lo agradable, pero la boca de los impíos lo perverso. Proverbios 3:3, el que guarda su boca preserva su vida, el que mucho abre sus labios termina en ruina. Ese tenemos que empezar a aplicarlo, ¿verdad? Muchos nos gusta hablar demasiado, yo como pastor no paro de hablar. Proverbios 14:3, muy probable no está ahí, se los leo rápidamente. En la boca del necio hay una vara para su espalda, pero los labios de los sabios los protegen. Ahora sí, Proverbios 15:2, la lengua del sabio hace grato el conocimiento, pero la boca de los necios habla necedades. Eclesiastés, otro libro de las escrituras de sabiduría, 10:12, llenas de gracia son las palabras de la boca del sabio, mientras que los labios del necio a él consumen. Ahora noten que aquí tienen por enfoque lo que es la gracia, que las palabras sean en gracia, ¿verdad? Ahora, hermanos, ¿están viendo el patrón de todo lo que estamos leyendo? Si les puedo simplificar, el necio habla necedades. La palabra de Dios nos dice que su boca es muerte. Pienso, hermanos, que todos conocemos este hablar muy bien. Noten lo que se incluye en la depravación total o la corrupción radical, como ustedes quieran llamarle el término, de la humanidad. Este concepto de que el ser humano desde el nacimiento está completamente corrompido por los efectos de la corrupción que existe en el mundo, totalmente de todo a todo pecador. Romanos 3, típicamente vamos ahí para hablar de estas cosas. Versículos 10 al 14, se los leo, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahora noten, versículo 13, sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura. La palabra de Dios habla mucho de nuestro hablar. A continuo nos recuerda lo que existe en este órgano que está en nuestra boca y el daño que hacemos con nuestro hablar a las personas. Todo ha sido corrompido en la caída. Esta es la característica del hombre y mujer sin Dios. Discúlpenme. Estas características eran nuestras, hermanos, apartados de Dios. No toma tal vez mucho esfuerzo en recordar, son cosas que se nos quedan o se les quedan a las personas, el daño que ocurre por palabras flojas, palabras que nomás soltamos, palabras que damos sin pensar. Incluso parte de la mayoría que típicamente me toca tratar en problemas ya sean matrimoniales o en familia es por cosas que se dijeron, cosas
que ofendieron. Pero ahora, hermanos, notemos el contraste, el mandato a ser diferentes, habiendo recibido nueva vida en Cristo. Efesios 4:29, se los leo una vez más, dice: no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, y aquí está, sino la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Una vez más, hemos visto varias semanas que el cristiano no es aquel que maldice, sino lo opuesto. Hoy nuestro enfoque es que como cristianos, como aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, habiéndonos puesto al nuevo hombre hecho a la semejanza de Dios en la justicia y santidad de la verdad, debemos ser aquellos que edifican. Les recuerdo que aquí la palabra edificar, el uso es en el contexto de la construcción y es literalmente el construir. Figurativamente hablando, el enfoque es hablar lo que permita que la persona crezca, que literalmente sea edificada. Noten que habla en un contexto de necesidad del momento. Estas palabras de edificación se implementan según la necesidad del momento, que nos habla de contextos específicos. Tenemos la tendencia, no sé si les ha pasado, mínimo yo casi estoy seguro que varias veces lo he hecho, que nos encontramos en cierto contexto y decimos algo que inmediatamente anheláramos, pudiéramos regresar el tiempo que no hubiera salido las palabras de nuestra boca, por no interpretar correctamente el contexto en el que nos encontramos. Aquí la idea es de que pensemos bien, que analicemos todo para que tengamos las palabras adecuadas. Les he mencionado, hermanos, una de las cosas, me acuerdo un anciano estaba platicando conmigo acerca de su relación con su esposa. Obviamente esto es hace 10, 11 años. Creo me veía bastante joven y veía a mi esposa bastante joven. Ellos ya décadas de casados. Y me dice: Eduardo, fíjate, dice, cuando yo era joven, dice, me acuerdo, nos habíamos casado, me había casado yo con mi esposa y me acuerdo que ella estaba teniendo un tiempo muy difícil. Y dice, y llego yo en mi caballo blanco y le empiezo yo a dar versículos, ¿verdad? O sea, para que cambiara, para que ella cambiara o viera el error o lo que estuviera pasando. Dice, y sabes, dice, lo curioso es de que de nada servía, porque venía de un lugar de autojustificación. Yo le estaba presentando a ella versículos, aparentándole a ella que yo era mejor, aparentándole a ella que yo hacía las cosas bien. Ahora, les comento esto, hermanos, porque en veces somos así. Por eso es muy importante entender el contexto de dónde estamos, lo que está pasando a nuestro alrededor. La idea es de que nosotros absolutamente vamos a ver que la manera que se edifica, la manera que ayudamos es por medio de la palabra de Dios, pero eso también sabiamente dependiendo del contexto. Muchas veces usamos la palabra para herir, es mi punto. No debe ser ese el caso, hermanos. Jamás. La palabra de Dios se usa con el propósito de edificar, incluso en la corrección. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? No existe para el cristiano ninguna excusa ni situación por la cual nuestro hablar destruya en vez de edificar. No lo existe, hermanos. Y lo tengo que mencionar porque somos propensos a querer justificar lo que estamos diciendo. Pero pastor, no sabes lo que me dijo. Pero pastor, no sabes lo que me hizo. Pero pastor, no. Sin importar, completamente independiente de cualquiera que sean las circunstancias, yo les he dicho, hermanos, suframos bien. No pasa nada con ser aquellos que sufren. No pasa nada. Obedezcamos a Dios. Vamos a bendecir a las personas, por peor que las veamos, bendecir por medio de la palabra. Amén. Ahora, vamos a ver ahorita unos ejemplos un poquito específicos, pero antes quiero darnos una aclaración que vemos en nuestro versículo. Es la última frase, es bastante clave. Una vez más les leo todo el versículo. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento. Noten aquí, para que imparta gracia a los que escuchan. A veces pensamos que la edificación
es solo por los líderes. Incluso estamos en el contexto de que Pablo está hablando de que el Señor ha levantado líderes en la iglesia, ministros de la palabra para la edificación de la iglesia, y nos quedamos ahí. Los líderes son los que van a hablar para edificar, pero noten, hermanos, tal vez es aceptable que seamos la fuente primordial en el sentido del ministerio de la palabra, que sí nos es dado por Dios, pero noten lo que comunica el versículo. No salga de quién, dice ahí, de vosotros. No salga de vosotros. Esa palabra es de ustedes. Pablo hablando a la iglesia en general. Hermanos, el mandato es a la iglesia universal, a todo creyente. Entonces, notemos la frase, la última frase en este contexto, para que nuestras palabras impartan gracia a los que escuchan. Eso significa que ustedes, al igual que yo, tenemos la responsabilidad de edificar a nuestro hermano o hermana en Cristo por medio de palabras que imparten gracia. Qué bendición, hermanos. Qué bendición que en ustedes existe la posibilidad de edificar a tu hermano o tu hermana. Y esto es mutuamente. Que entre los dos nos vayamos construyendo más y más en el templo santo del cual habló Pablo en el capítulo 2 y 3. Dios ha diseñado el experimentar su gracia, al vivir en esta gracia de manera palpable, por medio de palabras de edificación entre los hermanos, entre nosotros, los unos a los otros. Tenemos esa capacidad, hermanos, por el poder de la palabra de Dios, el dar ánimo al que flaquea, al que no anda haciendo las cosas muy bien, al que tal vez anda dudoso, al que tal vez anda con un poco de incredulidad. Por la palabra, al hablar la palabra en amor y gracia, tenemos la capacidad, hermanos, de fortalecernos los unos a los otros. El animar en tiempos buenos, en tiempos malos. Pero noten que nuestro hablar debe ser específico según la necesidad, dice Pablo. En gozo, palabras para compartir ese gozo. En dificultad, palabras para compartir en esa dificultad. ¿Qué tal si alguien es encontrado en pecado, hermanos? Somos llamados a hablar con gracia. Este es un concepto que como hispanos, en iglesias hispanas, hemos luchado bastante porque mínimo lo que yo he visto que ha sido mi experiencia es de que cuando alguien es encontrado en pecado, la iglesia es muy ruda con esa persona. La iglesia es muy ruda por diferentes razones. Sin embargo, la palabra nos ha llamado a hablar con gracia. Y tengo que aclarar, no significa que vamos a tolerar el pecado, no significa que vamos a estar a gusto con el pecado. No, significa que vamos a tratar el pecado de la siguiente manera, reconociendo que yo también soy pecador, reconociendo que yo también necesito de la gracia de Dios, reconociendo que yo también tengo la propensidad a caer y hacer lo mismo, reconociendo que no soy mejor que la persona, sino que todos somos ciegos mendigando pan. Así es como vamos a tratar las cuestiones del pecado. Claro, si el pecador no se quiere arrepentir, si el pecador decide que va a seguir en desenfreno, hay consecuencias porque la palabra llama por ellas. Pero todas serán hechas en amor. Es mi ruego, hermanos, que jamás lleguemos a excomunicar. Hemos llegado cerca, como iglesia entera, y es un proceso doloroso y debe ser doloroso. Nadie se debe gozar de que un hermano anda mal. Nadie se debe gozar de que vamos a sacar a un hermano porque no se pone las pilas. Debe de existir un duelo. Incluso, hermanos, cuando se hace el llamado de atención a la iglesia, hermanos, tal persona anda en pecado y estamos comunicándoles como nos dice la palabra de Dios que hagamos. Esa es clave para que ustedes tomen la batuta y digan, tengo que ir a animar a este hermano al arrepentimiento por medio de la palabra. A esto nos estamos refiriendo.
salga de nuestra boca, oye, ¿ya escuchaste? Oye, ¿te enteraste? No. Que inmediatamente en el corazón exista un duelo, que un hermano que se congrega entre nosotros está en pecado. I didn't see you here today, I apologize. Bear with me. Tengamos en mente, hermanos, que cuando hablamos de que depende de la necesidad, cuando hablamos de que depende del contexto, todas estas cosas son las que deben de venir a mente. Fácil es, cuando alguien está en gozo, pues nos gozamos con ellos, ¿verdad? También tengamos cuidado, porque con una persona la vemos en gozo y entra el celo, eso lo vamos a tratar después. No, nos gozamos con ellos. Y tenemos las palabras para gozarnos con las personas. Pero igual, dependiendo la situación, hemos experimentado en nuestra iglesia reciente varias personas que están falleciendo, se están yendo con el Señor, la familia queda de luto, queda con mucho dolor. Tener las palabras de ánimo. Tener las palabras para estar ahí, para fortalecer, para animar a seguir adelante, pues son situaciones difíciles. Tenemos situaciones de enfermedades crónicas, de enfermedades serias, de enfermedades que atientan en contra de nuestras vidas, que tengamos las palabras para animar, para que la persona siga confiando en Dios, para que pueda sufrir bien para la gloria de Dios. Palabras adecuadas. Muchas veces lo único que se nos viene a mente es decirle, mira, todo va a estar bien, cuando tal vez no esté todo bien. Hermanos, el tener las palabras en gracia para cualquier necesidad en el momento significa que nos estamos educando en la palabra para poder animar y edificar. De nada sirve decirle a una persona con condición terminal que todo va a estar bien. Ahora, ¿cómo le podemos decir que todo va a estar bien? Que entrará en gloria, que por su fe en Cristo Jesús ya no sufrirá más. Pero de todos modos en la carne le duele a la persona. Tenemos que ser sabios en estas cosas. Muy, muy importante hablar con gracia, hermanos. En gracia, con gracia. Pablo dice incluso lo mismo a los colosenses, a la iglesia en Colosas, con un enfoque un poquito más general. Noten lo que dice Colosenses 4:6. Dice que vuestra conversación sea siempre con, ¿qué dice ahí, hermanos? Rudez, con gracia, sazonada como con sal. Y noten, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Noten, es bastante claro, es bastante específico. Todo depende de la situación. Depende la conversación, el contexto, lo que está pasando, pero el cristiano es llamado a que tenga la responsabilidad y que sea capaz, habilitado a poder proclamar la palabra de Dios según el contexto en el que se encuentre. De nada sirve que hablemos la verdad para agredir, para hacer sentir mal a las personas. De nada sirve. En su gracia es probable que haga cambios, pero esto es porque Dios en su gracia aún usa nuestros intentos futiles, nuestros intentos débiles de hacer las cosas bien. Y aun cuando erramos, Dios lo puede usar, pero no significa que es excusa. No, pues el Señor se los va a averiguar. Yo le voy a decir lo que es la verdad porque tiene que escuchar la verdad. Así somos, ¿no? No. Noten la diferencia de tono. No, él tiene que escuchar la verdad porque es lo necesario. A decir, necesito que escuche lo que la palabra de Dios dice. Necesito que escuche lo que es verdad para que en él haya un cambio restaurador. Muy diferente la intención. Hasta en el tono cambian las cosas. ¿Estamos de acuerdo? Hablar siempre con gracia. En la iglesia, al igual que a los de afuera. Aún las verdades fuertes del Evangelio. Que jamás, escúchame cristiano, que jamás pueda el mundo acusarnos de ser mal hablados, hermanos. Yo trabajaba con un muchacho cristiano. Yo llegué a una compañía, él era ahí un vicepresidente, creo, de la compañía. Y me acuerdo, se me hacía bien interesante, no me di cuenta hasta que después se me explicó. Todos estábamos así juntos, teníamos que estar trabajando en un cuarto. Él tenía una tendencia a venir y platicar con nosotros y se pasaba mucho tiempo con nosotros. Pero había él tenía que irse a trabajar, se iba, ¿verdad? Pero una vez hizo un comentario, otra persona no cristiana, una persona muy mal hablada, una persona que pasaba hablando puras cosas que hasta el día de hoy nos ponen rojos, ¿no? Y una vez él hizo este comentario. Él se llamaba Dave.
y dice, Dave nunca se queda a estas conversaciones. Y a mí inmediatamente capté. Lo que ellos reconocían es que cuando ellos se ponían a hablar mensadas, Dave se iba. No quería formar parte de sus conversaciones. Esa es la reputación que debemos tener con el mundo. De que el mismo mundo reconoce hay algo diferente de esta persona. Van a preguntar, ¿y usted por qué se quedaba? Porque ahí tenía que trabajar. Dice, discúlpenme. Hermanos, no tenemos el poder para cambiar la manera de hablar de todos, pero sí el nuestro. Y a la vez comunicar que no participamos en tales cosas. Hoy, en Efesios 4:29, vemos el mandato claro a no hablar mal, no maldecir, no destruir con nuestras palabras. En vez debemos ser aquellos que edifican a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Hermanos, noten lo que Santiago 3 dice. Vamos a leer del versículo 1 al 10. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son, sin embargo, dirigidas mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño y, sin embargo, se jacta de grandes cosas. Mirad qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida, porque todo género de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos se puede domar y ha sido domado por el género humano, pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca procede bendición y maldición. Subrayen aquí, hermanos míos, esto no debe ser así. Ahora, noten las verdades que nos presenta Santiago. Es lo que hemos estado hablando el día de hoy. Cómo por nuestras palabras afectamos multitud de cosas. De nada sirve, hermanos, que se bañen, vengan bien vestidos a la iglesia, canten muy lindo, que se presenten como buenos cristianos. De nada sirve, hermanos, que estén obrando en cuestiones de caridad, en todo lo que ustedes quieran hacer, si con su lengua destruyen a sus hermanos y destruyen a las personas. De nada sirve. Y es algo, hermanos, que lamentablemente ha sido bastante tolerado en nuestros hogares, cuando ya nadie más está ahí de la iglesia, cuando ya nadie más está escuchando. Con qué facilidad salen las cuestiones de nuestra boca. Tengamos cuidado, hermanos, cuidado con estas cosas. Noten una vez más, de la misma boca procede bendición y maldición, y ya hemos establecido que el cristiano no es aquel que maldice. Noten el concepto, ¿por qué? Porque todo ser humano ha sido creado a la imagen de Dios, es lo que les he mencionado. La razón por la cual no odiamos, la razón por la cual no maldecimos, la razón por la cual no debemos hablar mal de, es porque todo ser humano tiene un valor intrínseco, ha sido creado a la imagen de Dios. El Señor ha dado ese valor. Somos ahora llamados como cristianos a reconocerlo y a actuar debidamente. Esto no significa que vamos a aceptar todo mal de las personas, no significa que vamos a andar en todo tipo de maldad porque las personas andan. No. Sabemos que hay una distinción, pero el cristiano mínimo debe de reconocer que en la persona apartada de Cristo aún existe en ellos la imagen de Dios. Fueron creados a la imagen de Dios y por eso respetamos, por eso buscamos edificar. El mensaje es claro, hermanos.
en Cristo ya no debe ser así. Noten otra vez, al final, hermanos míos, esto no debe ser así, es claro. No ocupa ninguna interpretación, no necesito meterme al lenguaje original, al griego. No debe ser así, es simple. El Señor Jesús ha obtenido para nosotros una salvación completa, hermanos. Por su vida, muerte en la cruz, resurrección de entre los muertos, Cristo nos ha salvado primeramente de la ira venidera. Gloria a Dios por ello. Pero igual nos ha salvado de la corrupción que conocemos muy bien. Y ahora nos está santificando en preparación para la gloria venidera. Es porque esto es verdad que debemos considerar lo que Pablo nos dice. Si creímos en Cristo, nuestro hablar ahora debe cambiar. Hermanos, esto se logra al dejar de llenar nuestra mente con las palabras y costumbres del mundo, y en vez saturar nuestra mente con la palabra de Dios, para que fluya como miel dulce al paladar de las almas y sea en sanación a huesos rotos, como ahorita vamos a ver en unos momentos. Es curioso, hermanos, pasa con todos. No voy a estar aquí predicándoles que soy mejor o X cosa, pero siempre se me ha hecho bien interesante que muy rápido aprendemos las cosas del mundo. Las frases del mundo, los memes, todos los conocemos, pero el memorizar los versículos, el pasar tiempo en la palabra, qué tan difícil decimos que es. Pero tenemos que cambiar eso. Si estamos llenando nuestra mente con todo lo que el mundo produce, con las frases del mundo, con los dichos del mundo, con las palabras del mundo, eso es lo que va a fluir de nosotros. Es inevitable, hermanos. Sin embargo, si tomamos el tiempo, el esfuerzo y hacemos el trabajo arduo de pasar tiempo en la palabra, de querer memorizar, de querer estudiar, de querer aprender más al Señor que nos ha salvado, ¿qué creen, hermanos? Que las conversaciones empiezan a cambiar. Porque ahora no es, mira lo que este programa estupendo que estoy viendo, lleno de acción y esto y que el otro. Ahora es, mira lo que estoy estudiando, mira lo que aprendí. Mira lo que ahora estoy viendo en la teología, mira lo que ahora veo acerca de nuestro Señor Jesucristo, o mira qué piensas, y las conversaciones ahora son ya teológicas, cristocéntricas. Hermanos, el día de hoy la cuestión práctica es simple, debemos pensar antes de hablar. Simple. Pausar y pensar antes de hablar. Esto se hace al hacernos unas cuantas preguntas, analizando lo que vamos a decir. Preguntémonos, hermanos, si lo que va a salir de mi boca, primero que nada, honrará a Dios. Lo que quiero decir va a honrar a Dios. Lo que voy a hablar va a honrar a Dios. O tal vez nos podemos preguntar, ¿edifican mis palabras? ¿Lo que voy a decir están diseñadas para que la persona mejore y sea construida? ¿O va a derrumbar el edificio? ¿O las voy a soltar para que la persona sienta mi furor? Podemos preguntarnos, ¿esto fortalecerá al que escucha? El hermano que anda débil, que está pasando por situaciones difíciles, ¿le va a ayudar a fortalecer? Cuando hablamos de necesidades, podemos preguntarnos qué le va a ayudar a crecer, qué le va a ayudar incluso a sentirse apoyado. Muchas veces, hermanos, si nos autoanalizamos, no buscamos consejo, no buscamos simplemente que alguien nos recuerde lo que es. Me ha pasado. Miren, hermanos, quiero aclarar algo, se va a ir un poquito raro, ¿verdad? Pero créanme, hermanos, que yo también tengo que ser recordado de lo fundamental del Evangelio, porque también soy carne y hueso. Jamás piensen, no, es que el pastor sabe más que yo. No. Jamás. Toda palabra de Dios es útil. Toda. Y van a haber momentos que yo ande flaqueando, que yo ande batallando con las cuestiones de la salud o cualquier cosa, que necesito también escuchar de la iglesia el glorioso evangelio, que necesito escuchar las palabras que van a fortalecer, que me van a realinear,
que me van a quitar cualquier capricho que traiga. Amén. Nos ayudamos mutuamente, hermanos. Este es el propósito. Pero para ello necesitan conocer la palabra. No me van a venir con un versículo malinterpretado, porque el regañado van a ser ustedes. Seamos intencional al hablar, hermanos. Yo sé que se oye cursi, yo sé que es cliché, ¿verdad? Es lo que, tenemos que ser intencionales. Es que así es. Hablar palabras amables, honestas, en amor, requieren reflexión y humildad. Y pienso que es ahí donde fallamos, de no tomar el tiempo de reflexionar en estas cosas. Hermanos, palabras de edificación son bendición a todo ser humano. Les leo Proverbios 16:24. Noten lo maravilloso de esto. Proverbios 16:24. Panal de miel son las palabras agradables, dulces al alma y salud para los huesos. Hay sanación con palabras expresadas en gracia. En la iglesia es hablar en gracia las verdades del glorioso evangelio para edificar y sanar a aquel que anda sin fuerzas. Es de que cuando nos veamos, busquemos cómo puedo yo animar, cómo puedo yo afirmar al hermano. Hermanos, todos vamos a llevar a cabo este caminar. Se los he mencionado, todos tenemos que tener presente el terminar juntos. Una de las maneras que nos aseguramos el terminar juntos, no terminar primero, terminar juntos, es el animar por medio de la palabra. Y a los de afuera, aunque no saben lo dulce que es al alma el evangelio, aunque no les da el gusto de miel en su paladar, el evangelio sana su alma, sana huesos rotos. Es hablar en gracia, hermanos, las verdades del glorioso evangelio para que reciba su alma esa sanación. Pablo nos ha llamado a hablar en amor, la verdad en amor, ¿se acuerdan? Ahora le agregamos en gracia, reconociendo que somos iguales y tenemos las mismas necesidades. Hay que preguntarnos, hermanos, si nuestras palabras, si lo que hablamos, si lo que decimos, si lo que sale de nuestra boca son miel al alma de todos aquellos que nos rodean. Si son las personas sanadas cuando hablamos. Y creo que si somos honestos, todos tenemos mucho trabajo que hacer. Me gustaría concluir con esto, hermanos. Salmo 141, 1 al 3. Subráyenlo, grábenselo, recítenlo, léanlo todos los días. Oh Señor, a ti clamo. Apresúrate a venir a mí. Escucha mi voz cuando te invoco. Sea puesta mi oración delante de ti como incienso, el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. Noten el versículo 3, Señor, pon guarda a mi boca. Vigila la puerta de mis labios. Que el Señor nos ayude, hermanos. Amén.